Buenas noches, ¿pueden escucharme? Sí, doctora, se le escucha. Gracias, buenas noches. Se ve mi pantalla también, ¿verdad? Sí, también se le ve. Ya. Bueno, la anterior semana ya hemos concluido con el tema de convenios de doble imposición y algunos otros aspectos más legales en cuanto a la aplicación de estos instrumentos internacionales y de otros instrumentos que de manera muy puntual hemos ido revisando, ¿no? No sé si ha quedado alguna consulta todavía de esos temas, hay algo que todavía no se haya entendido para que podamos todavía reiterar y ya podamos entrar a este otro tema que también es importante, que forma parte de la fiscalidad internacional y que podríamos decir que es un tema relativamente nuevo en nuestro medio, ¿no? En nuestro país. No sé si hay alguna consulta de todo lo que hemos visto hasta ahora. Doctora, ¿será que Sí, nos puede dar la respuesta de la tarea? Porque estaba un poquito complicado. eso también les iba a preguntar, ¿cómo les ha ido con el caso? A ver, vamos a revisar entonces el casito, ¿les parece? Denme un segundito para que pueda entrar al caso y lo podamos revisar con ustedes. Y si también ¿será que lo puedes subir así ya corregido? No, no creo que lo pueda subir ahorita corregido. Luego, para que lo tengan, ¿no? Claro, lo voy a revisar. Lo voy a revisar y de todas maneras ustedes ya van a tener ahora, viéndolo el caso, lo vamos a tener ya. A ver, voy a dejar de compartir las diapositivas y voy a entrar al caso. Ya, lo pueden ver, ¿no es cierto? Sí. Bueno, en realidad este caso era sencillo porque solamente estábamos entrando a determinar si había establecimiento permanente, ¿no? Y eso en el entendido de que el país en el cual podría darse el establecimiento permanente y el país de residencia podrían determinar cuál era la potestad tributaria, ¿no? O sea, quién se quedaba con la potestad tributaria en realidad. ¿Ya? Entonces, vamos viendo qué es lo que nos pedía el caso. El caso nos pedía primero que lo podamos resolver, ¿no? Considerando cuál es la residencia del involucrado y si esta residencia llegaría a tener cierta potestad tributaria para grabar. Ya, el marco legal obviamente es un convenio de doble imposición, ¿no? Ese es un instrumento, va a llegar a ser nuestro instrumento, nuestra norma en realidad supranacional para aplicar cualquier convenio de doble imposición. Ahora, ¿qué nos decía el caso? Nos decía que la empresa Trébol era residente del estado A y brindaba servicios de consultoría, pero esta había sido contratada por una empresa, en la empresa Oxígeno, que es residente en el estado B, ¿no? Es el caso que muchas veces les he puesto. Cuando yo como abogada presto mis servicios, yo en Bolivia presto mis servicios en España, ¿no? O presto mis servicios en la Argentina, en el Perú, ¿no? Más o menos estamos en esa figura de prestación de servicios. Entonces nos dice que la empresa Trébol, que es residente de A, presta sus servicios a la empresa Oxígeno, que es residente del estado B, ¿no es cierto? Y nos dice, en ese marco, la empresa Trébol envía un funcionario a la empresa Oxígeno. Entonces aquí, como podemos ver, ya parte de la empresa Trébol se está trasladando a prestar servicios en el otro estado, ¿no? La cual le otorga una oficina con todo el equipamiento
del escritorio, más el equipo tecnológico, computadora e impresora. Ahora, ¿por qué les he dado esta referencia de que le van a dar una oficina y le van a brindar computadora, impresora y todo el equipamiento? ¿Cuál era la finalidad de eso? ¿Qué habíamos dicho que es el primer requisito de establecimiento permanente? ¿Cuál era el primer requisito de establecimiento permanente? Contar con un lugar fijo. Exactamente, el lugar fijo de negocios. Entonces es imprescindible que para que yo pueda determinar que existe un establecimiento permanente, ya sea la persona parte de la empresa o la misma empresa a través de una oficina, etcétera, tenga un lugar fijo, tenga un lugar desde donde va a operar, a prestar su servicio, a realizar la venta, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, por eso les ponía que le estaban otorgando una oficina con todo el equipamiento de escritorio más equipo tecnológico, ¿no? Que en este caso va a constituir su base fija, su lugar fijo va a constituir. Dice ya que el funcionario citado debía elaborar informes de diagnóstico y realizar capacitaciones al personal de oxígeno. Entonces, esa es otra referencia que nos dice que está operando dentro de las oficinas de oxígeno, ¿no es cierto? Y para fines de determinar un establecimiento permanente, estaría cumpliendo el primer requisito, que es que exista un lugar fijo. Ahora dice, el funcionario de Trébol estuvo en el estado B en la gestión 2018 en primera instancia del 1 de febrero al 30 de abril, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos hablando de febrero, marzo, abril, 3 meses. Estamos hablando de 3 meses. Dice, en un segundo viaje del 1 de junio al 31 de agosto. Estamos hablando de otros 3 meses, ¿no es cierto? Junio, julio y agosto. Ahí ya estamos cumpliendo 6 meses. Y finalmente, a efectos de entregar el informe final del 1 de noviembre al 20 de diciembre. Entonces, como pueden ver, aquí más o menos está como mes y medio, haciendo un total de 7 meses y medio casi que está en el estado B. Entonces, habíamos dicho que el primer requisito era el lugar fijo de negocios, ¿no es cierto? El segundo, ¿cuál era? El aspecto temporal. El aspecto temporal, exacto. Entonces, en el aspecto temporal habíamos dicho que son 183 días o 6 meses, pero que estos podían ser corridos o continuos o discontinuos, pero en una gestión fiscal. En este caso estamos viendo que el caso nos presenta que hay discontinuidad, pero es en una gestión fiscal. Por lo tanto, lo que corresponde es que yo sume el tiempo que ha estado la persona, ¿no? Y podríamos ver que como está 7 meses y medio casi, entonces ya estaría cumpliendo con el aspecto eh, temporal, ¿no? Nos está cumpliendo con el aspecto espacial y también está cumpliendo con el aspecto temporal. Entonces, en ese marco, vamos a ver que cumple ya dos de los requisitos de un establecimiento permanente. ¿Cuál era el tercer requisito? A ver quién me dice cuál era el tercer requisito. La actividad comercial, doctora. Exacto, Alberto, era la actividad comercial. Entonces, en el caso que les he presentado, este funcionario, bueno, al ser un dependiente de la empresa Trébol, le podríamos decir que la empresa Trébol tiene un establecimiento permanente en el estado B, ¿no es cierto? Porque cumple con el aspecto temporal, espacial y con la actividad económica, porque es una prestación de servicios que está haciendo la empresa Trébol. Entonces, en este caso podemos ver que hay un personal dependiente que llega a enmarcarse, si quieren, en el artículo 5 de los convenios de doble imposición, que es constituir un establecimiento permanente. Entonces, ¿qué es lo que debíamos aquí determinar?
que evidentemente, por lo tanto, si este personero de la empresa Trébol no llegaba a cumplir con los 3 requisitos para prestar sus servicios, no hubiera sido establecimiento permanente, por lo tanto, solo el Estado A le podía gravar. En este caso, al haber un establecimiento permanente, la resolución del caso se enmarcaba a que el Estado B puede gravar ese establecimiento permanente por el ingreso que iba a obtener la empresa Trébol en ese estado, ¿no? Y de esa manera estábamos aplicando el artículo 5 y el artículo 7 de los convenios de doble imposición. No era necesario que me mencionen los artículos, pero sí que me determinen si hay establecimiento permanente o no y cuál era el efecto, en todo caso, para los 2 estados involucrados, en este caso los 2 estados contratantes, ¿no es cierto? El estado A como residente y el estado B como fuente, porque el ingreso lo está obteniendo en el estado B por una prestación de servicios en el estado B. ¿Han resuelto de esa manera? A ver, ¿qué es lo que les ha faltado? ¿O qué duda más estaría quedando? Doctora, esos puntos que mencionó del espacio y la temporalidad, ¿en qué parte, en qué número de diapositivas está que no lo encuentro? Está en el, ahorita le voy a mostrar. Está en la diapositiva de establecimiento permanente. En realidad está en la definición. Entonces, habíamos identificado, ahí nos dice, ¿no? Un lugar fijo de negocios donde se desarrolle la actividad de la empresa. Y nos lista, nos hace un listado, ¿no es cierto? Entonces, Sí. el lugar fijo de negocios es el criterio espacial, ¿no? Y ahí yo les había comentado que este criterio espacial va ligado a un criterio temporal, porque tiene que existir una habitualidad constante de la ejecución de la actividad. Y esto también lo ven tanto en los convenios firmados actuales como en los comentarios de los modelos de convenio, que lo tienen también este libro, este texto lo tienen también en la plataforma. Y por otro lado decía, la actividad comercial de la empresa, ese es el aspecto lucrativo comercial que tiene que tener, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto que el establecimiento permanente exenta o en todo caso quita del establecimiento permanente, del concepto de establecimiento permanente a las actividades auxiliares. Por lo tanto, necesariamente tiene que haber un comercio, un lucro en la actividad, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo cumplo 2 requisitos y no uno? No puede ser establecimiento permanente. Necesariamente los 3 tienen que estar de la mano, los 3 tienen que estar juntos, los 3 requisitos. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Quiero le habla, doctora. ¿Cómo está? Sí, doctora, efectivamente, ¿no? Ya el análisis del desarrollo de la práctica. Mi consulta es la siguiente. Yo, por ejemplo, en lo particular, me basé en el título que dice abajo, ¿no? En la parte final de la pregunta del caso, dice, como funcionario de la administración tributaria en el marco, ¿no? del convenio, ¿no? ¿Cuál sería tu determinación en este caso y los efectos tributarios? Entonces, ahí yo quedé un poquito medio en un vacío, ¿no? Y yo actué prácticamente en mi práctica, yo actué como administrador, como parte de administración tributaria, ¿no? Que ese solamente se encarga, usted sabe, de pedir la información al contribuyente para hacer un descargo, ¿no? Y ahí le validamos si tiene efecto tributario o no. Entonces, prácticamente, si hubiera considerado, creo yo que en el ejercicio y que no hubiera dicho no, determinar si tiene los aspectos, si cumple o no cumple, entonces el desarrollo de mi práctica sería distinto, ¿no? Como
Yo actué como un funcionario de administración tributaria, donde yo prácticamente a Trébol le estoy pidiendo descargo, ¿no? Puesto que el funcionario X que se había trasladado, hubo en 3 ocasiones que salió al estado B, ¿no? Y obviamente que puse mi efecto tributario al incumplimiento de todo esto, obviamente se generará, ¿no? Un incumplimiento del deber formal, y ese sería para mí el efecto tributario, ¿no? Entonces, es bajo mi criterio que yo vi en base a los últimos 2 renglones que dice el ejercicio, doctora. Sin considerar los 3 primeros del ejercicio, porque ahí les decía, ¿no? Dice, resuelve el caso estableciendo elementos principales, residencia de los involucrados y por lo tanto, ¿qué estado tiene la potestad tributaria para gravar? Ahora, no está del todo mal la determinación que usted ha hecho. ¿Por qué? Sí, porque doctora. Usted ha debido actuar como funcionario de la administración tributaria del estado B, ¿no es cierto? O sea, del estado donde está entrando el extranjero. Sí, correcto. En eso me basé, doctora. Ya, no deja de estar mal la determinación. ¿Por qué? Porque usted ahí ya está reconociendo que la empresa Trébol tiene obligaciones, tiene deberes, que posiblemente pueden ser formales o también van a derivar en materiales. Como usted dice, en función a, digamos, claro, como administración tributaria yo le pediré sus salidas e ingresos, ¿no? Veré información de migración, no sé, pues el contrato con la empresa Oxígeno, ahí también puedo determinar algunos elementos como dónde va a realizar las actividades, qué tipo de actividades va a realizar, etcétera. Entonces, de alguna manera, sí también, bueno, tal vez no me está diciendo, ¿no? Es el estado B el que tiene que grabar, pero sí ha hecho, digamos, esa posición de decir, hay obligaciones aquí que tiene que cumplir la empresa Trébol. Sí, sí, doctora, y justamente, por ejemplo, la NRD, perdón, la reducción normativa de directorio, indica, sí, pues, ¿no? Para la doble imposición, indica que si no cumple con los requisitos como actualización del certificado y todas esas cosas, obviamente que le va a grabar ahí, ¿no? Una omisión, ¿no? Exacto. Entonces, bajo ese criterio, doctora, yo he desarrollado mi práctica, ¿no? Pues espero considere, ¿no? Mi punto de vista. Sí, sí, está bien el criterio también que he utilizado, ¿no? Lo voy a valorar de todas maneras porque, como le digo, ¿no? De alguna manera ya como funcionario del estado B, sí está reconociendo obligaciones y eso también es importante, ¿no? Porque en realidad, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando se presenta este tipo de casos, ya digamos en la vida real, en la práctica? Es que como administración tributaria, o como Estado en realidad, como Estado no dejemos, digamos, de realizar un control y perder de vista, digamos, estas actividades. Muchas veces yo he visto que a título de actos aislados, no sé si ustedes conocen esa figura del Código de Comercio, pero en el Código de Comercio hay un artículo que habilita actos aislados. ¿Qué significa? Que si yo realizo de manera esporádica, eventual, o en realidad tal vez sin habitualidad, un acto comercial en el otro estado, en este caso en el estado boliviano, un poco lo acentuamos de todo tipo de registro y de todo tipo de obligación. Pero ¿cuál es la deficiencia, digamos, que tiene ahí nuestro Código de Comercio? Que no te aclara qué es habitual. Habitual serán 2 veces, 3 veces, y muchas empresas entran a título de acto aislado, declaran esa información de ser una empresa a título aislado, y claro, dejamos de tener control total, si quiere, respecto a esas empresas, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí es ya potestad del Estado y de todas las instituciones que involucran este tema comercial, el poder controlar y determinar si hay establecimientos permanentes. Tal vez una deficiencia que tenemos también como Estado sea el que no tengamos una definición de establecimiento permanente, por lo tanto eso hace que no le prestemos tal vez la atención debida, ¿no es cierto? Y las empresas vienen, prestan el servicio, vuelven a salir, no sabemos si vuelven a entrar, no sabemos con qué habitualidad y ahí queda, ¿no? Entonces, sí es importante también el análisis que hay. Perfecto, doctora, muchas gracias. Gracias a usted.
¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera comentar cómo ha resuelto este Doctora. caso? Doctora. Sí, Buenas noches. buenas noches. Doctora, Ireli. sí, buenas noches. La verdad es que yo mire, recién saliendo de la oficina, parezco lo que le voy a decir como las peladingas de colegio. Venía con ese tema de que lo resolvamos. Y ahorita estaba por abrir mi tarea Ujú. y la verdad la he subido vacía. La subí vacía, pero por decir lo que usted acaba de, al menos ya lo último que usted explicaba, y yo la verdad la puse mi tarea en 4 líneas y saqué mis cálculos. Bueno, me explico porque la verdad la tarea hay que tener pruebas y todo lo demás, ¿no? Pero solamente, como le digo, puse 4 líneas y yo me basé en dar mi criterio ahí, como dice, como funcionario de la administración tributaria, yo me situé como funcionario, ahí dice, ¿no? Y como Sí. usted dio, quizás no lo analicé con los 3 requisitos que usted lo dice, pero Ya. en mis palabras yo le puse que hubo doble tributo, o sea, le correspondía en ambos estados la aplicación de los impuestos, ¿no? Ya. Pero ya ahora con la explicación que usted da, Ujú. como quien dice, le acerté más o menos como lo analicé, pero ahorita estoy viendo en mi computadora y la tarea la he subido en blanco, está en blanco, no está mi respuesta, e inclusive eran 4 o 5 líneas, así como se lo estoy diciendo, digamos, ¿no? Porque saqué inclusive en día, 231 días, y hay, según los artículos, no es que supera los 183. Exacto. Entonces, por ese lado me basé en que ambos estados le tenían que doble tributación, pues, ¿no? Exacto. Imposición. Ahora no sé, no, la verdad no tengo en mi memoria cuánto vale la tarea, pero no sé si existe la posibilidad que por lo menos le ponga la mitad, pero la verdad, si usted lo revisa, ahorita estoy entrando igual a la plataforma y está vacía mi tarea. ¿Y no da la posibilidad de volver a subir? No sé, voy a intentar, me da editar, pero mi respuesta se la he dado en esas 4 líneas o 20 palabras que se le he dicho, y como quien dice, le acerté, o fue mi suerte que le acerté, digamos, como lo analicé, pero la verdad no sabía ni cómo responder, pero sí tomé en cuenta los 231 días o 230 días, Ya. y como en un párrafo del artículo en la diapositiva también decía, ¿no? Es que la permanencia sea 1 o 2 o 3 en 3 oportunidades, pero dentro del periodo fiscal. Por eso fue que también determiné que el Estado B le tenía que aplicar, digamos, el impuesto. Ahora no sé, ahorita la puedo responder, y si la puedo editar, la puedo subir. Sí, yo creo que no hay problema. Ahora, de todas maneras, si digamos ya está cerrado, le Ajá, sugiero que pueda hablar tal vez con Karen ya. y le pida la posibilidad de que pueda subir. No sé si eso se puede, considerando que en este caso ha sido un error en realidad, ¿no? Sí, la verdad, inclusive ahorita voy a ayudar, voy a sacar screen de mis ayudamemoria porque hice los cálculos y pero explícitamente así, 3 líneas las respondí, pero está vacía mi tarea, acabo de ahorita verlo. Ya, yo lo veo entonces con Karen, doctora. Sí. Ah, Doctora, Vale. buenas noches. Doctora, bueno, buenas noches y buenas noches a todos los participantes. Creo que mi internet está un poco lento, así que les pido disculpas. Respecto a la estudiante Cireli, internamente mañana conversamos, Cireli, o cuando acabe la clase conversamos para ver qué podemos hacer en tu caso. Lo que pasa es que hay estudiantes que, bueno, han presentado trabajos a destiempo y no les han recibido en otros módulos, ¿no? Pero lo vamos a conversar internamente. Quería, doctora, mil disculpas que la interrumpa. ¿Se me escucha no se bien? preocupe. Sí, sí, totalmente. Quería comentarles algo respecto a los foros, ¿no? Les pido que por favor, estimados estudiantes, ahorita ya estamos en el último módulo, ¿no? Ya hemos recorrido 12 módulos. Les pido que por favor tengan cuidado el momento de hacer los foros, ya que hemos visto que algunos estudiantes han copiado y han pegado, ¿no? El foro de otro estudiante. Entonces les pido que tengamos cuidado con ese tema, que bueno, el tema del foro que sea la respuesta a criterio, ¿no? De ustedes. Entonces, simplemente eso. Gracias, doctora. Buenas noches. Permiso. Buenas noches, Karen. Bueno,
¿Alguna otra persona que quiera comentar su tarea? Doctora, buenas noches. Doctora. Sí, buenas La dama primero. Bueno, yo prácticamente igual había analizado, me hice en cuadritos y también lo puse, graba, como cumple con, prácticamente me basé en el artículo 7. Ya, donde perfecto. dice los servicios personales por cuenta ajena. Directamente ahí me he basado. Ya. Y creo que incluso, no creo, yo he copiado los 183 días que supera. Entonces, yo prácticamente ahí me lo he basado y dicho, ¿y ahora cómo hago esto? Pero lo hice así. Sí, está muy analizando. bien. Y en la parte de arriba, más tarde, antes de subir, empiezo a leer, veo, aquí hay 2 preguntas, creo. En la primera parte le respondí, sí tiene residencia, así. Prácticamente dicho, creo que estas son 2 preguntas o 3, debe haber algo más. Me tomé mi tiempo para volverlo a leer. Ya. Sí. Sí, está bien, está correcto el análisis. Obviamente, no necesariamente tienen que haber puesto punto por punto, ¿no? O requisito por requisito, descrito requisito por requisito de establecimiento permanente. Lo importante es que hayan hecho el correcto análisis desde el punto de vista de una administración tributaria en realidad, ¿no? Porque ¿dónde va a afectar esto más? Siempre va a ser en el Estado, en realidad, en el Estado que esté grabando, que quiera grabar, que tenga que grabar en realidad, ¿no es cierto? Porque quienes dejamos de percibir los ingresos somos los estados, son los estados en realidad. Entonces está correcta, las apreciaciones que hasta el momento me han dicho, todas están correctas. ¿Había alguien que...? Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Marcelo Barreto le habla. La verdad que es un ejemplo muy interesante. Me puse a investigar y entre esas cosas he visto un video que usted hizo en el 2018 muy bueno acerca del recién había salido, creo que la RND, la 30, que usted la explica, ¿no? Y muy bueno. Me resultó mucho porque pude investigar estos convenios de otros países también y he visto que hay muchas similitudes, ¿no? Y nos falta como Estado boliviano seguir avanzando, ¿no? En más convenios, ¿no? La verdad es que otros países tienen una cantidad de convenios que, como usted lo dijo, incentivan pues, a la inversión, esa inversión en nuestro país, ¿no? Y eso es muy bueno, ¿no? Yo lo que interpreté como funcionario de administración, buscar la forma de recaudar, si ese aspecto se toma en cuenta o no. Entonces, porque al fin y al cabo, si yo soy del Estado B, tengo que ver si esa situación de esa empresa cumple o no para poder tener esa potestad tributaria, ¿no? Entonces, básicamente tomé en cuenta el estado de la migración, ¿no? Lo que dice el Ministerio de Migración, en el caso de la residencia de los 183 días, ¿no? Y eso he visto también que eso lo toman en cuenta otros países, ¿no? Entonces, toman en cuenta los datos del ejemplo correspondiente, corresponde al Estado B contratante la potestad tributaria de la aplicación de los impuestos. La empresa Trébol en el Estado A por los servicios que preste al funcionario a la empresa Oxígeno, Estado B, serán sumados al periodo en el Estado B, por ello se suman ambos periodos superando los 183 días de un periodo cualquiera de 12 meses. En nuestro ejemplo, se da el caso de 231 días, sumando los 3 periodos dentro de 12 meses. Excede el tiempo y se confirma un estado permanente de servicio en términos del convenio de doble imposición, tributando el estado permanente como una persona residente para fines de RCI, pues, ¿no? A pesar de que la empresa Oxígeno, subcontratante a la empresa Trébol, para prestar los servicios se configura un estado permanente de servicio en el estado B.
entonces superaban los 183 días. Ese fue mi análisis y mi respuesta como funcionario recién en su primer día de trabajo en la Servicio de Impuestos Nacionales. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Marcelo. Sí, exacto. Ha sido una buena resolución del caso, con mucha precisión. Es justamente lo que teníamos que determinar, ¿no? Si se iba a tributar en el estado B. Y sí, evidentemente, ¿no? Los convenios de doble imposición. Si ustedes saben ya, a partir, digamos, de lo que hemos visto la anterior semana, interpretar estos elementos básicos que son el establecimiento permanente, la residencia, la aplicación del artículo de servicios, con seguridad ustedes van a poder entender cualquier convenio, no solamente suscrito por el Estado boliviano, porque como usted ha debido ver igual y si el resto de los compañeros se interesa en poder revisar otros convenios de doble imposición de otros países, van a ver que la estructura es la misma, ¿no? Totalmente la misma. Y es por eso que también en la plataforma les he dejado este texto que es los comentarios al modelo de las Naciones Unidas, porque a partir del modelo de las Naciones Unidas y del modelo de la OSD, se desprenden todos los convenios que firman los estados en su totalidad. Y obviamente hay muchos países que han ido incrementando esta firma o suscripción de instrumentos internacionales para poder captar mayor inversión, ¿no es cierto? En un mundo en el que las barreras territoriales están siendo eliminadas cada vez más, entonces hay que encontrar maneras, incentivos para empresas extranjeras para que puedan invertir en nuestros países, ¿no? Y obviamente el no tributar doble vez por el mismo, por la misma renta, por el mismo, que sea el mismo sujeto pasivo, obviamente, se constituye nomás en una ventaja, en un incentivo, en un beneficio en realidad, en un atractivo, ¿no? Como país para poder ingresar, a hacer alguna actividad comercial. Gracias por la participación. ¿Alguien más que quiera compartir su caso o la resolución del caso en realidad? Bueno, creo que todos han tenido una correcta evaluación, ¿no? De los puntos principales. El caso englobaba realmente aspectos importantes y aspectos puntuales que generalmente se van presentando en la aplicación de casos, ¿no? Esto es, digamos, lo que todo el tiempo va viendo la administración tributaria, obviamente unas administraciones con mucho más frecuencia que otras, como la nuestra, pero sí, ya estos casos en nuestro país empiezan a ser un poquito más recurrentes, si quieren, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra consulta respecto al tema de convenios para que la podamos cerrar y para que podamos cerrar esta temática y así poder empezar a ver ya algunos aspectos de lo que son precios de transferencia. Doctora, antes de pasar a otro tema, estos convenios, lo que estaba viendo también, no es algo que automáticamente hay que validarlo, ¿no? Hay que presentar impuestos y hay que hacer envíos. ¿Cuánto tiempo puede pasar, digamos, para validarme, digamos, ese impuesto en el otro país, digamos? Lo que pasa es que mucho va a depender en qué etapa me hace la consulta, en la etapa de cuando yo ya estoy aplicando o cuando yo voy a suscribir un convenio. Cuando ya suscribí, digamos, el convenio ya pasó 3 días, 30 días, digamos, de haber hecho un acuerdo comercial con una empresa del exterior, ¿no? Pero no hice el trámite en impuestos, no informé ni hice nada de esas cosas, o sea, me van a validar, digamos, ese convenio si lo hago 30 días posteriores. Ese gasto. En realidad lo que tenemos que tener en cuenta es que al momento de aplicar el convenio, o sea, sí ya deberíamos contar con el certificado de residencia del otro estado. Perdón, Cireli, tu micrófono está abierto. Perdón.
Entonces, como les decía, ¿no? En realidad, yo para hacer la remesa, sí debería tener mínimamente el certificado de residencia de quien se va a beneficiar del convenio, es decir, a quien no le voy a retener, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué me pide la administración tributaria? Que yo después de haber realizado la remesa, es decir, yo tengo todo el mes para realizar la remesa y voy a brindar la información o voy a informar a la administración tributaria considerando la terminación de mi NIT, ¿no es cierto? Entonces, eso será el 12, 13, 14, 15, no sé, de acuerdo a la terminación del NIT, yo voy a tener ese plazo para informar. Ahora, ¿qué pasa si yo no llego a informarle a la administración tributaria? Porque como usted dice, no tengo, digamos, el certificado de residencia, tal vez la otra parte recién está tramitando, tal vez está en una etapa de apostillado, no sé, ¿no es cierto? Si yo no he mandado la información y la mando después en los siguientes 30 días de vencido mi plazo, sí se va a considerar un incumplimiento a deber formal, ¿no? Pero, ¿qué sería lo recomendable, lo mejor? Que yo envíe, así no esté llenando los campos del certificado de residencia fiscal, pero yo envíe la información dentro de mi plazo, es decir, antes de mi vencimiento, y una vez que llega el día del vencimiento, ahí yo recién tengo 30 días para poder subsanar o reenviar la información sin que se me considere incumplimiento a deber formal. Entonces, es preferible que envíes la información, que se envíe la información y en esos 30 días yo vuelva a subir el archivo ya completo, ¿no? Para no generarme este incumplimiento a deber formal. Ahora, si yo envío después de esos 30 días de gracia, si quieren que se da, entonces obviamente ahí también voy a tener el incumplimiento. Entonces, lo mejor es enviar nomás la información. Ahora, también hay que ver, ¿no? Tampoco es correcto que una vez que yo haga las remesas, recién el otro lado se esté moviendo para poder conseguir certificado de residencia fiscal. Ahí también la administración tributaria me va a observar. ¿Y qué dice la RND 30? Que si yo no he respaldado esa transacción, esa remesa con el certificado de residencia fiscal y no he hecho la retención, entonces ese gasto no se me va a hacer válido. Entonces, por ese lado también sí tendría su efecto el que yo tenga o presenten o me presenten en todo caso un certificado de residencia fiscal posterior a la fecha de la remesa, ¿no? El certificado sí debería estar previo a la fecha de remesa, aunque el apostillado, que es una validación que se hace posteriormente, tenga una fecha posterior, ¿no? Eso no importa el tema del apostillado, lo que importa es la emisión del certificado de residencia. Está bien, doctora, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra cuestionante al respecto? Doctora, Sí. con respecto a los convenios de doble imposición, yo he Sí. estado leyendo los que nos han enviado, ¿no? Como material complementario y efectivamente Sí. he visto que tenían muchas similitudes. Ahora, mi duda es con respecto al artículo 5, estaba viendo el numeral 7, no sé si me lo podría interpretar porque no entiendo bien ese numeral, porque yo he basado ¿Qué convenio tienes ahí abierto? el de España. Ya, a ver, vamos a ver el de España. Dame un segundito, por favor. Voy a abrir el convenio con España a ver si hay alguna particularidad. Ya, el artículo 5 me dices, ¿no? Sí, doctora. El artículo 5, su numeral 7. 7, el que dice, el hecho de que una sociedad residente de un estado contratante controle o sea controlada por una sociedad residente del otro estado o que realice actividades en el otro estado, dice, ya sea por medio de un EP o de otra manera,
no convierte por sí sola a ninguna de dichas sociedades en un establecimiento en un establecimiento permanente de la otra, dice, ¿no es cierto? Sí, sí, doctora. ¿Cómo puedo interpretar esa parte? Ya, aquí lo que ¿cuál sería, digamos, la palabra clave que tendríamos que tener en cuenta? Aquí lo que nos está hablando es de control, ¿no? Por lo tanto, eso no significa que sea parte de la empresa la que se está trasladando al otro estado, sino aquí estamos hablando de que podría haber socios, de que podría haber una junta directiva, de que podría haber alguna instancia que tome decisiones, ¿ya? O alguna persona parte de la empresa que tome decisiones o tal vez, como les decía, tal vez un accionista que tenga, digamos, un 90%, yo qué sé. Por eso nos dice el hecho de que una sociedad residente de un estado contratante, pongamos, una sociedad residente de Bolivia, que controle o sea controlada por una sociedad residente de España o que realice actividades en España, dice, ya sea por medio de un establecimiento permanente o de otra manera, no convierte por sí sola a ninguna de dichas sociedades en establecimiento permanente de la otra, ¿no? Por lo tanto, ¿qué nos dice? Que si un residente boliviano tiene algún tipo de control de esta empresa española, ¿no? En España, ¿no? Es una empresa española. Entonces, solo porque existe un control, no voy a yo suponer ya que hay un establecimiento permanente, ¿no es cierto? Si yo soy socia, si yo soy boliviana y soy socia de una empresa española, pero no tienen esas características de lugar fijo de negocios, de que exista el aspecto temporal de los 183 días, ¿no? Y bueno, actividad comercial puede haber, pero no hay, digamos, el aspecto temporal y del lugar fijo de negocios, no porque yo tenga la residencia o porque yo sí me encuentre en ese estado, van a considerar que mi empresa, digamos, o la empresa de la cual tengo un tipo de vinculación, ya es establecimiento permanente, ¿no? Necesariamente tiene que haber ese pedacito de empresa, si quieren, o de la empresa principal que está en el otro estado, tiene que cumplir esas otras circunstancias que hemos ido viendo, tiene que cumplir esos requisitos. Entonces, cuando hablamos de control, estamos hablando, si quieren, de la cabeza solamente, ¿no es cierto? O parte de la cabeza de la empresa. Entonces, eso es lo que nos dice este numeral 7, ¿no? Que no porque existe un control por una parte de la empresa que esté en ese otro estado, ya va a haber establecimiento permanente, no. Tiene que haber todos estos elementos. Ahora, el hecho de que yo tenga solamente el control no significa que yo estoy ejerciendo la actividad comercial de la empresa, ¿no es cierto? Yo estoy como parte de la estructura funcional de la empresa, pero no estoy ejerciendo ese giro del negocio que tiene la empresa. Entonces, es por eso que nos exige que no solamente por ese tema la administración tributaria cierre sus ojos y diga, no, aquí hay establecimiento permanente, no, esta persona controla esta empresa y es establecimiento permanente. A eso se está refiriendo. Ya, gracias, doctor. De nada, mire. ¿Alguna otra duda? Doctora, ¿y hay casos que se dan de impugnación cuando se rechazan el convenio de doble imposición? O sea, ¿hay contribuyentes que acuden a la AIT? Le cuento y les cuento a todos que ha habido. Y si pueden buscar, bueno, si logro encontrar, tenía un fallo de la AIT respecto a una empresa que es Total EIP, que era una francesa que pidió la aplicación del convenio. Desde mi punto de vista, bueno, el fallo está mal enfocado, porque le ha dado la razón al Estado, a la administración tributaria. Pero si ustedes revisan el caso y revisan la aplicación del artículo que están evaluando, ha sido incorrecto el fallo de la autoridad de impugnación tributaria, ¿no? Y justamente esto también es por la falta tal vez de desconocimiento que tenemos en varias instancias
tanto del lado privado como del lado público. Pero tenemos ese fallo y debe haber otros dos, uno en algún caso que se ha hecho por la decisión 578, por su aplicación justamente, ¿no? Porque en algún momento se ha querido desconocer la aplicación de esta decisión. Primero porque una decisión anterior era la decisión 40 y esta estaba ratificada por decreto supremo. Es decir, no cumplíamos con la constitución política anterior, ¿no? Y en segunda instancia, la decisión 578 no ha sufrido una ratificación como tal, ¿no? Pero como nosotros somos un país de la comunidad andina tiene una resolución que indica que toda decisión que sea suscrita por las partes tiene cumplimiento obligatorio para las partes, es decir, para los 4 países. Entonces, por ese lado se han dado esas impugnaciones. Debemos tener entre 3 o 4 casos de impugnación que se han dado. Pero de aplicación como tal, de definición, que les digo de Total EIP, que es la empresa francesa, ¿no? Voy a tratar de conseguirles la resolución para la siguiente clase. Ya y les voy a pasar. Bueno, vamos a empezar a ver, por favor, lo que son convenios perdón, ya hemos visto convenios, ahora vamos a ver este otro tema que es precios de transferencia. Como les decía, también es un tema que se encuentra dentro de la fiscalidad internacional. También van a encontrar antecedentes y van a encontrar directrices mucho más técnicas para la aplicación de precios de transferencia. Vamos a ver algunos antecedentes respecto a esta temática. Veremos qué es justamente los precios de transferencia, ¿no? ¿Cuál es la motivación en realidad de este tema? Y nos vamos a ir enmarcando, ¿no? De ver todo este aspecto general, nos vamos a ir enmarcando en cómo está nuestra normativa. Porque en realidad nuestra normativa en precios de transferencia, que también es bastante nueva, tiene algunos elementos que son particulares, que no compartimos en su totalidad con otros países, ¿no? Por ejemplo, es el rango de diferencia de valor y en otros países se llama rango intercuartil, que mide otro tipo de estándares, si quieren, ¿no? Bueno, pero vamos a ir explicando este tema lo más sencillo posible. Este es un tema bastante técnico, les diré, porque involucra un trabajo bien detallado y bien moroso para las administraciones tributarias. Y bueno, vamos a comenzar viendo el concepto en realidad, ¿no? De precios de transferencia. Como les decía, cada vez más, ¿no? La globalización que se está dando a nivel mundial está generando que exista mayor transacción, mayor actividad económica, comercial, sin fronteras, ¿no? O que estos grupos que son llamados multinacionales, transnacionales, puedan trasladarse con una facilidad impresionante a nivel mundial. Y obviamente van a haber varios factores que van a influir dentro de estas actividades que son comerciales o financieras. Y ese es uno de los elementos más importantes que ustedes tienen que tomar en cuenta en la aplicación de precios. Tanto nuestra norma interna como la norma internacional, los estándares internacionales y la normativa de otros países hace referencia a este aspecto que es el tipo de actividad y lo enmarca siempre para precios de transferencia en actividades comerciales y o financieras, ¿no? Y vamos a ver que dentro de estas actividades, ¿qué es lo que vamos a ver? Los precios. ¿Por qué precios de transferencia? Porque estos precios van a ser los que las empresas
que tienen algún tipo de asociación, relación o vinculación van a utilizar en sus operaciones, ¿no? Y les reitero que tienen que ser comerciales y o financieras. Más adelante vamos a ver que dentro de estas operaciones pueden influir o bueno, pueden darse operaciones de bienes tangibles, intangibles, pueden haber prestaciones de servicio, ¿no? Y otros elementos más. ¿Cuál es el antecedente que tenemos en precios de transferencia? Como pueden ver, el principio en realidad de los precios de transferencia se da desde 1917 y 18. O sea, imagínense el retraso que tenemos en la aplicación de precios de transferencia, ¿no? Realmente es un tema que a nivel mundial, más que todos los países en desarrollo, ¿no? Que son, o perdón, desarrollados, son los que siempre nos llevan la delantera en este aspecto. Entonces, el primer informe que hemos podido identificar en precios de transferencia es de 1979, ¿no? Y la OSD, que es la Organización de Cooperación en Desarrollo Económico, de Cooperación y Desarrollo Económico, perdón, que como ya les comentaba, con convenios de doble imposición, es un organismo internacional que está formado por países desarrollados en primera instancia. Ustedes han debido escuchar del G7, que era que primero era G7, luego ha sido el G10, creo, y después creo que ahora estamos en G20, o no sé si ha aumentado el número, pero son los países con mayor poder económico a nivel mundial, ¿no es cierto? Entonces, la OSD en primera instancia ha sido un organismo que ha aglutinado estos países y ya en el tiempo se han ido sumando otros países. Entonces, este organismo tiene una oficina, si quieren, de aspectos fiscales, ¿no? Un comité de aspectos fiscales, y este comité va analizando ciertas temáticas, ¿no? Analiza, por ejemplo, el tema de convenios de doble imposición, analiza el tema de precios de transferencia y otros aspectos más, y saca alineamientos generales que en realidad los países deberían aplicar para evitar que exista una evasión fiscal o un fraude fiscal. Entonces, la primera directriz, si quieren, ha salido en 1995. En la plataforma también les he dejado el libro de las directrices de la OSD, y es importante que lo tengan, que cuando puedan léanlo también, les va a ayudar a entender un poco más este tema, por un lado. Y por otro lado, hay países que reconocen ya este texto que les he dejado como un criterio técnico que puede ser utilizado en caso de ausencia normativa, ¿no? Si bien la norma nos da toda la estructura, digamos, en precios de transferencia, siempre hay algunos detalles que la casuística va a poner que necesitan, digamos, una interpretación. Entonces, estas directrices nos van a ayudar a eso, ¿no? ¿Qué motiva el poder determinar, el poder evaluar un precio de transferencia? Ya hemos visto que los precios de transferencia los vamos a denominar a estos precios que partes vinculadas utilizan en sus transacciones, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de empresas que tienen algún tipo de relación. ¿Y qué es lo que se ha visto? ¿Qué, digamos, problemática se ha ido viendo a lo largo de los años? Imagínense desde 1917 a la fecha, respecto a la aplicación de estos precios de transferencia, ¿no? Y lo que se ha estado viendo es que se trasladan beneficios a jurisdicciones, por ejemplo, con baja tributación. Cuando hablamos de jurisdicciones de baja tributación, nos estamos refiriendo a paraísos fiscales, ¿no? Cuando ustedes escuchen hablar de países de baja o nula tributación, países no cooperantes, países, ¿cuál es el otro denominativo? No me acuerdo el otro, hay un denominativo más que utilizan. Cuando estamos hablando de este tipo de países, estamos hablando de los famosos paraísos fiscales, ¿no? Es lo que se denomina paraísos fiscales. Entonces, estos países de baja tributación o de nula tributación también, muchas veces han sido utilizados para enviar ingresos, ¿no? A través de empresas ficticias, y que el grupo corporativo en realidad no tribute lo que corresponde, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué pasa si yo tengo una empresa
matriz inicialmente en Bolivia, tengo otra empresa, o bueno, tengo un brazo extensor, digamos, o una filial en las Islas Caimán, y tengo otra empresa, pónganse en el Perú, ¿no? ¿Qué es lo que se ha detectado? Y como parte de esta planeación fiscal, que muchas veces ha sido nociva de los grupos multinacionales, que es este segundo elemento. Que la empresa peruana, en vez de realizarle la venta a la empresa boliviana y esta empresa boliviana pagarle a la empresa peruana, obviamente ese ingreso, esa utilidad se va a grabar en el Perú, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace este grupo corporativo o esta transnacional que tiene empresas en varios estados? Prefieren hacer la venta desde el paraíso fiscal, por ejemplo, las Islas Caimán, y la empresa boliviana le va a pagar a la empresa que está en el paraíso fiscal. Obviamente, ¿por qué es un paraíso fiscal? Porque su carga impositiva es baja o nula, principalmente para los residentes. Entonces, como pueden ver, si yo tengo capital en estas tres empresas, me conviene que mis ingresos todos vayan a caer en el paraíso fiscal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no voy a pagar impuestos. No, peor aún, si en algún caso existe un convenio de doble imposición, posiblemente en Bolivia ni me van a gravar, ¿no? Pero, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a mandar esos ingresos a ese paraíso fiscal para que no estén alcanzados, ¿no? Y eso también va a formar parte de una estrategia comercial, de una famosa planeación fiscal, ¿no? Donde yo voy a utilizar ciertos instrumentos, cierta elusión, ¿no? De la norma, etcétera, para que todo mi capital tenga un mayor rendimiento, ¿no? Pero como ustedes pueden ver, ya no estamos hablando de una empresita que solamente realiza transacciones acá en Bolivia y listo. Estamos hablando de una empresa que maneja otras empresas y obviamente eso hace que yo por estrategia también vea en qué estado voy a tener mayor utilidad, ¿no es cierto? Y precios de transferencia claramente es un mecanismo que ayuda muchas veces a las multinacionales en eso. ¿Por qué? Porque el tema de la vinculación va a ser un factor que influye en esas ventas. Y ahorita vamos a ver eso. Rápidamente les voy a mostrar estas tasas del impuesto a la renta de los países con los que tenemos relación comercial, ¿no? Como pueden ver, nosotros tenemos una tasa que está entre las más bajas, ¿no? Estamos hablando del impuesto, para nosotros el IUE, para otros países el impuesto a las sociedades o a la renta de sociedades o a la renta de empresas o a la renta de personas jurídicas, ¿ya? Precios de transferencia va a jugar mucho un papel importante en el impuesto de las empresas que soportan las empresas, pero en el impuesto a la renta que soportan las empresas, ¿no? Entonces, yo como inversionista, como empresario, esta va a ser una información importante, el ver cuáles son las tasas de los otros países para ver dónde yo puedo trasladar mi utilidad y pagar tal vez un menor impuesto al que realmente me corresponde, ¿no? Entonces, por eso va a jugar un importante papel las vinculadas que yo tenga a mi empresa. Como pueden ver, y como les estaba comentando, la OECD es quien emite las guías, ¿no? Las directrices en realidad de precios de transferencia. Estas directrices también van a ayudar en la resolución de algunos aspectos técnicos en precios, pero eso no deja de lado que las Naciones Unidas saca un manual de cómo aplicar precios de transferencia y eso también puede servirnos al momento de aplicar precios de transferencia, ¿no? Pero ¿qué es lo que reconocen generalmente los países en sus normas? Es las directrices de la OECD. En estas directrices vamos a encontrar el principio de plena competencia o de libre competencia o el arm's length, ¿no? Que así lo van a encontrar tal vez en algún texto, en algún libro, ¿no? O en publicaciones. También nos habla de los métodos que se van a utilizar, los criterios de comparabilidad
y qué criterios hay sobre algunas transacciones muy puntuales, ¿no? O sea, por ejemplo, el transferir intangibles van a ver que no es lo mismo que transferir un bien físico, ¿no? O servicios, tienen sus particularidades. Entonces, en estas dos clases que vamos a tener de precio de transferencia, vamos a entrar a ver de manera muy puntual, pero completa, estos 4 aspectos, podría decir los 3 primeros aspectos con mayor certeza, porque vamos a ver cómo influyen estos elementos en la aplicación de precios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer elemento que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que conocer y aplicar, saber cómo aplicarlo? Es el principio de plena competencia, ¿no? ¿Qué es lo que me va a decir este principio? Como yo les decía, cuando yo hago una transacción con una parte vinculada, con una parte relacionada, y también vamos a ver qué tipo de vinculaciones reconoce nuestra norma, vamos a ver que la evaluación que se hace es que esta vinculación, este tipo de relación que se tiene, influye en definitiva en el precio, ¿no es cierto? Y en cambio, cuando la transacción se hace entre partes independientes, es decir, entre dos empresas que son totalmente independientes, son las fuerzas del mercado las que van a determinar su precio. ¿Ya? O sea, es decir, la libre oferta y demanda, las circunstancias de mercado que se den en la actividad específica o en la transacción específica son los que van a influir, porque son dos empresas independientes, cada empresa va a velar por su riesgo, por el riesgo que va a correr, va a velar por la correcta aplicación del precio, ¿no? Por muchos otros factores, porque al ser independiente, cada empresa va a velar por su propia empresa, ¿no es cierto? En cambio, ¿cuál es la influencia que puede tener una vinculada? ¿No? Porque puede obedecer a un mismo grupo comercial donde obviamente las fuerzas del mercado no van a ser un factor importante, ¿no? Posiblemente inclusive sea un factor que ni se va a llegar a mirar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer el tema de precios de transferencia? Trata de regular esta aplicación de precio, ¿no? Es por eso que el principio de plena competencia, que es el principio que debe cumplirse al evaluar precios de transferencia, es decir, cuando yo verifique una transacción de precios de transferencia, o sea, una transacción entre partes vinculadas, yo tengo que ver si cumple o no con el principio de plena competencia. Yo voy a demostrar como contribuyente que mi transacción cumple el principio de plena competencia, o voy a yo evaluar como administración tributaria que esa transacción cumple el principio de plena competencia, ¿no? ¿Qué es este principio de plena competencia? No es otra cosa que las relaciones comerciales que tengan dos empresas vinculadas sean realizadas como si fueran independientes, ¿no? Básicamente eso es lo que nos dice este principio de plena competencia. Les reitero que la aplicación o la transacción comercial en todo caso, realizada entre partes independientes, sea realizada como la transacción realizada entre partes vinculadas sea realizada como si fueran partes independientes, ¿no? Aquí van a ver que esta definición es de las directrices de la OECD, que es, bueno, es un poco más complicada porque nos dice cuando dos empresas asociadas estén en sus relaciones comerciales o financieras unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían acordadas por empresas independientes, los beneficios que habrían sido obtenidos por una de las empresas de no existir dichas condiciones y que de hecho no se han realizado a causa de las mismas, podrían incluirse en los beneficios de esa empresa y someterse a imposición en consecuencia. Todo un enredo esta definición, ¿no es cierto? O sea, bien, mucho más complicado. Pero en realidad, el principio de plena competencia lo único que quiere o lo único que busca es que mi relación comercial con mi vinculada sea como si fuera con independiente. ¿Por qué? Por lo que les he comentado, ¿no? Que esa relación que yo tengo, esa vinculación, esa asociación, porque, a ver, la vinculación, antes de que entremos a los elementos de vinculación, puede darse por un tema de parentesco, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es lo mismo que yo realice transacciones con cualquier empresa independiente
a que yo realice transacciones con la empresa de mi padre, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque siempre va a haber un cierto aditamento que pueda influir en esa transacción y que el precio o se reduzca o de alguna manera se modifique, ¿no? O que alguna condición se modifique, cosa que no pasaría con un independiente. Entonces, este principio de plena competencia quiere cuidar eso, que si yo voy a tener relaciones con mis vinculadas, esas relaciones respeten las condiciones que podrían darse entre independientes, ¿no? Es decir, no ir más allá de los beneficios que podría tener esa transacción o esa relación comercial o financiera. Entonces, este principio de plena competencia, como pueden ver en el gráfico, ya nos clarifica mucho más este gráfico, nos dice que estas relaciones entre partes vinculadas se debe bajo las mismas condiciones que las empresas independientes, ¿no? Es decir, en el marco de las fuerzas del mercado. Ese precio obedezca a esas fuerzas del mercado. Y como que justamente, ¿dónde va a afectarnos el precio de transferencia? Si yo realizo una venta a una parte vinculada, ¿no? Por un precio mucho menor al que correspondería, evidentemente yo voy a pagar menos impuesto, menos IUE, ¿no? Porque yo estoy reconociendo una utilidad menor. Entonces, como pueden ver, muchas veces perdón, muchas veces esto es lo que va a influir, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo mi vinculada en Bolivia? Obviamente, yo voy a preferir utilizar un menor precio en Bolivia, ¿no? Bueno, en realidad, en definitiva, en cualquier país, pero digamos en Bolivia, en Ecuador, en El Salvador, en República Dominicana, mis tasas son bajas. Entonces, posiblemente si yo aplico un menor precio al que el mercado me exige, me va a favorecer mucho más como empresa, ¿no es cierto? Porque voy a aplicar un precio mucho menor y voy a tener una utilidad menor, por lo tanto voy a tener un menor impuesto que pagar. Entonces, precios de transferencia nos va a afectar de esa manera, ¿no? Va a afectar a nuestro impuesto sobre las utilidades. ¿Qué es lo que pasa cuando, y me adelanto un poco, pero qué pasa cuando nosotros determinamos o la administración tributaria determina que el precio que se ha aplicado no es correcto? Generalmente este precio, para cumplir plena competencia, tiende a subir, ¿no? Porque si como empresa no estoy respetando el precio de mercado, es casi evidente que voy a aplicar un precio mucho menor. Ahora, si yo he aplicado un precio un poco mayor al precio de mercado, obviamente no va a tener ningún efecto, ¿no? Pero si yo he aplicado un precio menor, ¿qué va a hacer la administración tributaria? Me va a incrementar ese precio porque me va a decir, oye, ojo, no estás aplicando el precio de plena competencia o el principio de plena competencia en esta transacción. El precio de mercado, digamos, no es 10 bolivianos por kilo, digamos, sino es 15 por kilo. Por lo tanto, me va a revalorar este precio y eso va a influir en mi utilidad y por lo tanto va a influir en mi impuesto sobre la renta, en mi UE en el caso de Bolivia, ¿no? Y eso que me va a generar, un tributo omitido, porque yo voy a tener que pagar más de lo que yo he declarado y más accesorios, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera va a afectarme el precio de transferencia, pero que en definitiva va a buscar, tanto la administración como el contribuyente tienen que buscar demostrar que se está cumpliendo con el principio de plena competencia. ¿Qué significa eso? Que yo voy a realizar mi transacción entre vinculadas como si fuera independiente, ¿no? Como si fueran independientes. Voy a utilizar ese precio que estaría utilizando como si fueran dependientes. Ahora, ya para ir entrando un poco más al detalle de estos temas, vamos a ver que en Bolivia, a partir de la ley 549, se van haciendo ciertas modificaciones desde la gestión 2014, específicamente desde el 21 de julio del 2014, ya se empieza a introducir lo que es precios de transferencia. Pero ¿cuál es el antecedente, si quieren, anterior?
Antes de la ley 549 sale la ley de inversiones. Y en esa ley, por primera vez se pone un concepto que nos habla de precios de transferencia, ¿no? Entonces, obviamente, ese ha sido la punta de lanza para que exista la necesidad de evaluar la aplicación de precios de transferencia en Bolivia. Podríamos decir que Bolivia ha sido uno de los últimos países en aplicar este tema. Entonces, una vez que sale la ley 549, se hacen modificaciones al artículo 45, ¿no es cierto? Y se incluye inclusive o se incorpora el artículo 145, o perdón, 45 bis y 45 ter, donde ya nos da algunas condiciones de precios de transferencia, nos habla ya de las transacciones entrevinculadas, y ustedes van a ver que en el artículo 45, el elemento importante que encontramos es las actividades comerciales y o financieras, ¿no? Entonces, como les decía, precios de transferencia siempre se va a aplicar este tipo de actividades. Y posteriormente a eso, estas modificaciones de la ley lo que hacen es mandar a reglamento y a la aplicación y el procedimiento para aplicar este tema, ¿no? Es por eso que en primera instancia tenemos el Decreto Supremo 2227, posteriormente el 2993, donde ya tenemos algunos elementos como los factores de comparabilidad, como con especificidad qué métodos se van a aplicar, qué son ese tipo de métodos, cuáles van a ser los criterios de vinculación, etcétera, ¿no? Entonces, y a partir de ese elemento sale la RND 815, donde nos da igual más condiciones, nos da hasta fórmulas para aplicar precios de transferencia, pero además se señalan o se emiten otras RNDs que más que todo lo que van a hacer es describir lo que son los países de bajo nula tributación, porque este va a ser un criterio también de vinculación, ¿ya? Y bueno, cuando veamos lo que es la vinculación, vamos a ver cómo nos influye este aspecto. Entonces, nuestra norma, ya en el artículo 45, nos dice que las operaciones comerciales y financieras realizadas entre partes vinculadas, ¿no? El precio o el valor de esa transacción debe ser aquel que se hubiera acordado entre partes independientes en operaciones comparables de mercado. Entonces, con esta redacción ustedes ya pueden ver que ya está hablándonos de cumplir con el principio de plena competencia o el arm's length para el tema de precios de transferencia, ¿no? Entonces, este es un elemento importante en la aplicación de esta temática que es precios de transferencia. Entonces, esta norma o en todo caso, estas modificaciones que se incluyen en nuestra ley 843 nos van a hablar también de otros aspectos y nos van a decir que cuando la administración verifique que no se está cumpliendo este tema de el principio de plena competencia, puede efectuar ajustes, ¿no? Es lo que les decía hace un instante. Si la administración determina o verifica que el precio que se ha pactado no cumple con el principio de plena competencia, es decir, no es un precio de mercado como tal, entonces va a hacer un ajuste la administración. ¿Cuál va a ser el ajuste? Incrementar el precio de la venta que se hubiera hecho y eso automáticamente influir en la utilidad y automáticamente eso va a afectar en el IUE, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera puede hacer ajustes la administración. Entonces, para eso se van a comparar obviamente operaciones. No es tan fácil de demostrar muchas veces el cumplimiento de un precio de mercado. Y eso es lo que vamos a ver cuando revisemos qué factores utiliza la administración tributaria y también tiene que utilizar el contribuyente para demostrar que ese su precio cumple condiciones de mercado, ¿no? Y eso nos va a posibilitar hacer la normativa, las modificaciones que se han ido viendo. Ahora, les decía que un primer elemento importante para considerar es que existan operaciones o transacciones comerciales o financieras, ¿no es cierto?
Ese es un primer elemento. Un segundo elemento que vamos a ver es que se cumpla con el principio de plena competencia, pero eso va a englobar a toda la transacción. Entonces, ¿cuál va a ser el segundo elemento como tal que voy a yo verificar en la transacción? La vinculación, ¿no? Entonces, esa relación, esa asociación que tendría que darse entre empresas, van a tener que estar enmarcadas en ciertos criterios, ¿no? No todos los países utilizan los mismos criterios de vinculación, algunos países tienen más criterios de vinculación, pero estos son, podríamos decir, los más comunes y los que nuestra norma ha rescatado, ¿no? Que en primera instancia, bueno, y antes de que entremos al tema de vinculación, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda para que entremos a algunos, bueno, a los criterios de vinculación en realidad, ¿no? Bueno, ¿cuál es el primer criterio de vinculación? Doctorita, un favor, por motivo de salud voy a tener que retirar de la clase de hoy. Mil disculpas, el próximo miércoles me conecto nuevamente. Gracias. Sí, no hay problema. Ya nos falta mucho, nos faltan 9 minutos de todas maneras, así que igual el miércoles voy a volver a repetir esta parte. Gracias, doctorita. Buenas noches. Nada, buenas noches. Entonces, vamos a ver este primer criterio de vinculación, ¿no? Y la próxima clase voy a volver a empezar con esta partecita, más que todo para ver los otros criterios y para que nos vaya quedando un poco claro el tema de precios. Como les decía, es un tema bien técnico, pero no es tan difícil de entender. Entonces, ¿cuál es el primer criterio del cual nos habla nuestra norma? Nos habla de personas naturales o jurídicas nacionales, es decir, de empresas bolivianas, de empresas unipersonales bolivianas o de personas naturales bolivianas que participen, dice, directamente o a través de terceros en la dirección, control, administración o que posean capital en una empresa del exterior, o es decir, bueno, una extranjera, ¿no? O sucursal o subsidiaria, no importa la calidad de la empresa que tenga, pero tiene que ser una empresa extranjera que realice operaciones en territorio nacional, ¿no? Entonces, vamos a ver con un ejemplito de qué es lo que nos está hablando. Estamos hablando de una vinculación que puede ser directa o indirecta, ¿no es cierto? Y vamos a desengranar estos tipos de relaciones que podrían darse. Nos habla, por ejemplo, de la participación accionaria, este primer criterio de vinculación. Entonces, como ustedes pueden ver, la empresa A puede tener una participación accionaria en la empresa D, directamente la empresa A en la empresa D. ¿No? Aquí, bueno, no he puesto un porcentaje, pero aquí esta lineecita nos dice que puede haber una vinculación. Si la empresa A tiene un 50% de capital accionario en la empresa D, estaríamos hablando ya de una vinculación por capital directa, ¿no? Porque directamente está participando la empresa A en D. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de la participación indirecta o a través de terceros? Me está diciendo que en el intermedio, ¿no?, de esta relación que podría haber entre A y D, hay otras empresas o otros accionistas. Es por eso que, como pueden ver, aquí yo les estoy poniendo, miren, inclusive hay 4 países diferentes que están involucrados aquí. Entonces, ¿qué pasa? A tiene capital del 70% en B y tiene un 60% de participación en C. Y a la vez la empresa B participa con un 20% en D y con otro 20% la empresa C también participa en D. Entonces, como pueden ver, de manera indirecta, la empresa A participa en acciones en la empresa D, ¿no? Entonces, les reitero, de manera directa sería que directamente el socio de A invierta en D, ¿no? Con un porcentaje accionario. Indirectamente sería a través de un tercero. Como en este caso podemos ver, hay 2 terceros que se encuentran en 2 países diferentes. Entonces, aquí ya hay una vinculación. Hay una vinculación de D con A o de A con D.
Pero ¿qué es lo que nos dice este primer criterio? Nos dice una empresa nacional. Vamos a suponer que el país de la administración tributaria es Bolivia, ya en todos los casos. Entonces vamos a suponer que la empresa D es la boliviana, que dice que tenga una participación accionaria con una empresa del exterior, y aquí estamos hablando que la empresa A tiene una que es de Canadá, es residente de Canadá, ¿no? Entonces, la empresa A tiene participación aquí tanto directa como indirecta, ¿no? Esa es una primera casuística que se podría darse en este primer criterio. ¿Cuál es el segundo, o sea, este segundo elemento dentro de este primer criterio? Así lo vamos a poner. Dice que exista administración, dirección o control. Entonces, aquí estamos ya hablando de cabezas, ¿no es cierto? Ya de la parte gerencial, ya no de socios, sino estamos hablando de una dirección en realidad, ¿no? Entonces, como pueden ver, aquí tenemos la empresa X y la empresa Y. Y el gerente general de la empresa Y puede ser parte de la junta directiva de A. Entonces, en este caso, se van a tomar decisiones importantes a través de la junta directiva, ¿no? Que van a afectar a todo el entorno comercial o en todo el entorno económico que tenga la empresa, ¿no? Entonces, como pueden ver, el gerente financiero también forma parte de la junta directiva, o podría darse al revés, ¿no es cierto? Que los directivos tengan cargos jerárquicos dentro de la otra empresa, ¿no? Entonces, eso ya va a suponer que exista un cierto criterio de vinculación. Entonces, voy a volver un poquito atrás. ¿Qué me dice el primer criterio de vinculación? Me dice que una persona natural o jurídica participe directamente o a través de terceros en la dirección, control, administración o posea capital en una o más empresas del exterior o sucursales, filiales o subsidiarias de empresas del exterior, ¿no? Que realicen operaciones en territorio nacional. Entonces, como pueden ver, primeramente podría ser un criterio que afecte, y si yo detecto que hay este tipo de relación, yo ya podría considerar que puede haber precios de transferencia en esa transacción. Ahora, obviamente, como les decía hace un instante, hay algunos elementos que precios de transferencia va a considerar, ¿no? Muy particulares en nuestro territorio. Por ejemplo, no todas las transacciones están sujetas a precios, no todas las transacciones entre vinculadas están sujetas a precios, sino hay cuantías que la norma establece, y en realidad es a partir de los 7.5 millones anuales que se considera que puede ya entrarse a ver precios de transferencia, y cuando veamos nuestra normativa vamos a ver que hay también obligaciones que genera el tener o el estar sujeto a precios de transferencia. ¿Alguna consulta de este primer criterio de vinculación? Ya, a ver, si no hay ninguna consulta, bueno, ya son las 9 de todas maneras. Considero que deberíamos tal vez quedarnos en esta parte para que así no corte del todo estos aspectos de vinculación, y podamos entrar a la próxima clase a ver tanto esta vinculación como también los criterios de comparabilidad, que es importante, y poder entender de mejor manera lo que es la aplicación de precios de transferencia. Bueno, si no hay ningún comentario, ninguna consulta. ¿Se ha entendido lo que es el principio de plena competencia? Si yo les pregunto a cualquiera de ustedes, sin problema me responden. ¿Sí? Doctora, buenas noches. Buenas noches, Mildred. Me va a disculpar, no estoy con mis auriculares en este momento.
¿Nos puede dar un ejemplo aplicando este decreto supremo 227 con los principios? Un ejemplo así para que le podamos entender, bueno, por mi persona entenderle mejor, ¿no? Ya. En realidad el principio de plena competencia sería, ¿no? Porque el decreto tiene varios elementos que en el transcurso de la siguiente clase también vamos a ir viendo. Tal vez el criterio o el ejemplo más sencillo que podría darles y enmarcados en este principio de plena competencia sería no sé, a ver, por ejemplo, a ver, Pollos Copacabana, ¿no? En Pollos Copacabana hay dos empresas, una que es Copabol y el otro es que es Industrias Copacabana, ¿no? Ahí hay vinculaciones, creo que es de parentesco, si no me equivoco. Entonces, una empresa le presta servicios a la otra, ¿no? De venta de ciertos insumos. Como pueden ver, ahí hay una asociación, no hay una vinculación ahí, ¿no? Porque estamos hablando de parentesco. Vamos a suponer que ahí estamos hablando de empresas de hermanos. Vamos a suponer, de manera ficticia les estoy hablando, ¿no? Entonces, si yo tengo una prestación o una compra de, digamos, de café de la empresa Pollos Copacabana a la industria Copacabana. La industria Copacabana es la dueña del café y la empresa Pollos Copacabana es la cafetería, ¿no? Entonces, por esa vinculación, pónganse que el precio del café me lo van a dar en $100 la tonelada de café, ¿no? Pero si yo veo las transacciones que realizan otras empresas en la venta del café, ¿no? La empresa, no sé, Royal le vende a la empresa, no sé, Idea, digamos, no sé, cualquier empresa. Yo veo que la tonelada del café está en $150 la tonelada. Entonces, ahí yo puedo ver que esa vinculación está influyendo de alguna manera, ¿no? Y no se está aplicando en definitiva el precio de mercado. ¿Qué es lo que va a buscar el principio de plena competencia? Que se aplique el precio de mercado, ¿ya? Entonces, si yo como administración veo que se está dando esta aplicación de un precio mucho menor al que corresponde, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Le voy a pedir obviamente al contribuyente que me muestre por qué está aplicando ese precio y posiblemente, si los descargos no son los suficientes, ya vamos a ver cuáles van a ser los descargos también. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a ajustar el precio. Entonces, de su venta que ha hecho en $100 la tonelada, voy a subir como administración a $150, ¿no? O pónganse que todas las empresas venden en un rango de 150 y $200. Entonces yo voy a buscar tal vez una media, eso va a depender de la regla y de la fórmula que tenga cada país, ¿no? Digamos que en nuestro caso es una media, entonces voy a aplicar yo 180 como el precio de la tonelada de ese café. Entonces así esa transacción va a cumplir ese principio de plena competencia porque está utilizando precios de mercado y lo que va a corresponder es que se le ajuste su ingreso al contribuyente y obviamente se aplique de esa manera la determinación en función a la alícuota del impuesto a la renta que se tenga, ¿no? Entonces, esta primera parte, esta modificación que se ha hecho en la norma es para justamente eso, que se respete el principio de plena competencia, ¿no? Es por eso que en esta parte les mostraba esto que decía nuestra norma, que decía que las operaciones comerciales o financieras realizadas entre vinculadas, ¿no? Y hemos visto el primer criterio de vinculación, que el valor, cuando no está hablando de este valor, no está hablando del precio. El precio de la transacción debe ser aquel que sea acordado entre partes independientes en operaciones comparables de mercado, ¿no? Entonces, es decir, que yo venda respetando el precio de mercado, que yo venda, así sea mi vinculada, pero
con el precio como si fuera independiente. No sé si ahora está más claro, Mildred. Sí, doctora. Sí, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, no sé si alguien más tiene dudas respecto a esta primera parte. Realmente estamos empezando precios de transferencia. Entonces, ya yo creo que con la siguiente sesión van a tener un poco más claro el panorama y van a entender de mejor manera cómo estamos o cómo se aplica precios de transferencia, ¿no? Bueno, entonces les agradezco por su atención. Cualquier duda la absolvemos al principio de la siguiente clase y nos vemos el miércoles. Que descansen y tengan buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Gracias, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches.